Ahora presentamos En paz me acostaré, para que tu sueño sea grato. Antes de acostarte, recibe una palabra de Dios que edificará tu vida. En paz me acostaré es un espacio para meditar a la luz de la palabra de Dios. Prepárate para recibir un mensaje de fe y esperanza en su programa En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Con ustedes, el pastor Marco Peña. Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga grandemente en esta hermosa noche. Damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de estar con cada uno de ustedes, transmitiendo en vivo a través de las ondas de radio de su emisora cristiana online, Vino Nuevo Radio. Y también estamos transmitiendo en video por medio de nuestro perfil de Facebook, Ministros de la Palabra. Les saluda a su hermano en Cristo, Marco Peña, hoy con un tema que hemos titulado Cristo en el Antiguo Testamento. Les recuerdo que todos los viernes estamos haciendo un recorrido por algunos acontecimientos importantes del Antiguo Testamento. Antes de que iniciemos este tema, vamos a orar. Padre, una vez más te agradecemos por la oportunidad que nos das de dirigirnos a muchas personas que nos escuchan y nos ven a través de las plataformas digitales. Pedimos, Señor, en esta noche que tú nos des el deseo, ese ánimo de poder transmitir tu palabra a muchos corazones que se están disponiendo para recibirla. Y también pedimos que sea tu Santo Espíritu el que en esta noche nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Cristo en el Antiguo Testamento. Cuando vamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, versículo 27, 44 y 46, dice Jesús textualmente: entonces Jesús les explicó todo lo que las Escrituras decían acerca de él, comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas. Recuerden que cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Está escrito que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día. ¿De cuáles escrituras estaría hablando Jesús en su contexto histórico? Pues precisamente del Antiguo Testamento. Cuando habla de la ley de Moisés, se refiere a los primeros 5 libros, o lo que se conoce como el Pentateuco, o la Torá de los hebreos. Cuando nos habla acerca de lo que los profetas dijeron de él, respecto a su padecimiento y su resurrección, basta ir a Isaías capítulo 53 y también al Salmo 22. O sea, lo que las escrituras conocidas hasta ese entonces, porque se conocía solo el Antiguo Testamento, lo que Jesús se está refiriendo precisamente es a esa porción de la Biblia. Cuando el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, nos dice: todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios, útil para enseñarnos todo lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Volvemos a formular la misma interrogante: ¿a cuál Biblia se refería Pablo allá por el año 45-55 después de Cristo? El Nuevo Testamento todavía no había sido terminado de escribir ni de compilarse. Lo que existía era el Antiguo Testamento. Y cuando el apóstol Pablo dice que todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios, lo que Pablo está haciendo mención hasta ese momento es solo del Antiguo Testamento. 2000 años después, podríamos sí decir que no solamente es el Antiguo Testamento, sino que también el Nuevo Testamento. Es muy importante, hermano y hermana, que nos quede claro a usted y a mí en esta noche, que el Antiguo Testamento es la fuente de sabiduría espiritual
y conocimiento para esa última generación. No podemos dejar de lado el Antiguo Testamento y solo tomar el Nuevo. Es muy importante, hay más de 400 referencias del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. El mismo apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, del versículo 1 en adelante, nos dice: no quiero, hermanos, que ignoren lo que le sucedió a nuestro pueblo siglos atrás. Pablo necesariamente tiene que irse a la historia del Antiguo Testamento para hacer esa advertencia. No debemos, como nuestro pueblo siglos atrás, desear lo malo. No debemos adorar ídolos. No debemos cometer inmoralidades sexuales. Tampoco poner a prueba al Señor. No murmuremos contra Dios. Y el apóstol Pablo especifica que esos incidentes ocurrieron muchos siglos atrás para que nos sirviera de ejemplo a nosotros, y son una advertencia y fueron escritos para nosotros que vivimos cuando el mundo se aproxima a su fin. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? ¿O de cuál porción o de cuál escrito está hablando el apóstol Pablo? Pues del Antiguo Testamento. Va a quedarnos claro a nosotros en esta noche que todo el Antiguo Testamento habla de Jesús. Jesús no solo aparece en el Nuevo Testamento a partir de los 4 evangelios y en porciones de los hechos y mencionado por todos los apóstoles en sus cartas. Jesús, como lo vimos hoy hace 8 días, es preexistente, o sea, existe desde antes de la creación del mundo. Hoy nos corresponde dejar totalmente clarificado que Jesús aparece en todo el Antiguo Testamento. Juan capítulo 5, versículo 39, el mismo Jesús lo dice. Estudias las Escrituras, dice Jesús, porque piensas que en ellas encontrarás vida eterna. ¿De cuáles Escrituras está hablando Jesús? Está hablando del Antiguo Testamento. Y esas Escrituras, dice Jesús, hablan de mí. Si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Cuando usted se va al libro de Deuteronomio capítulo 18, versículos 18 y 19, usted encontrará que Moisés escribe acerca de la promesa de la venida de un profeta. Y ese profeta que Moisés está mencionando es Jesús. Ahora, el mismo Jesús dice en Juan capítulo 5, pero como ustedes no quieren creer lo que él escribió, entonces, ¿cómo van ustedes a creer lo que yo les digo? Porque si no creen una cosa, no creerán otra. Y de ese profeta que prometió Dios, según lo que escribe Moisés en Deuteronomio, de ese profeta habla todo el Antiguo Testamento. Hechos capítulo 3, versículo 19 en adelante dice: por eso arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Aquí es Pedro predicando para que Él los limpie de sus pecados y para que Él los envíe desde su misma presencia tiempos de refrigerio, y que les envíe al Mesías Jesús, que antes fue prometido. ¿Cuándo fue Jesús prometido? Fue prometido en el Antiguo Testamento. Él debe permanecer en el cielo, dice Pedro, hasta que Dios restaure todas las cosas, como está profetizado desde tiempos antiguos. Y luego Pedro continúa su predicación cuando dice, como Moisés dijo. Pedro lo que está haciendo es una referencia de los escritos de Moisés y los está recordando. Dice que Moisés dijo: Dios el Señor levantará entre ustedes un profeta parecido a mí. ¿Qué es lo que está haciendo Pedro? Está referenciando en Hechos 3, Deuteronomio capítulo 18. El Señor levantará entre ustedes un profeta parecido a mí. Presten atención a cuanto Él les diga, y quien no lo escuche, dice Pedro, será eliminado del pueblo. Todos los profetas, desde los días de Samuel en adelante, hablaron de lo que está sucediendo hoy en día. Ustedes son los hijos de aquellos profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros antepasados. Dios le prometió así a Abraham: por medio de tus descendientes bendeciré a todas las familias de la tierra. ¿Qué es lo que está haciendo Pedro? Está haciendo referencias de la venida del Mesías y de la bendición para el mundo a partir de lo que estaba escrito y profetizado
en el Antiguo Testamento. Es muy importante que hablemos un poco acerca de la rebelión de Satanás y lo que origina lo que se conoce como el gran conflicto. Cuando Satanás se rebela y se trae un tercio de los ángeles que ahora se convierten en demonios que están trabajando para su servicio. Recuerde usted que cuando Satanás fue creado, Satanás, valga la redundancia, fue creado sin maldad alguna. Dios no lo hizo con maldad. Fue su propio orgullo el que lo convirtió en el ser en que es hoy en día. Al rebelarse, Satanás lo que hace es pecar contra Dios, pero Dios lo hizo bien, lo hizo para su adoración y lo hizo para un propósito perfecto. Satanás era uno de los ángeles más importantes que Dios tenía bajo su servicio. Isaías capítulo 43 versículo 10 es muy claro. Cuando Satanás quiso rebelarse contra Dios y ser igual a Dios y de una manera ilusa pretender sentarse en el trono de Dios, como dice Isaías 14, Ezequiel capítulo 28, es increíble que Satanás pensara que podía llegar a ser igual a Dios. Entonces nos deja totalmente claro el profeta Isaías en el capítulo 43 versículo 10, cuando Dios dice: yo soy el único Dios que existe, antes de mí no hubo ningún Dios y después de mí no habrá otro Dios. Dios nunca va a permitir que Satanás se siente en su trono. Dios todavía, hermano y hermana, continúa sentado en su trono y Él tiene control de todas las cosas. Lo que Satanás quería hacer de una manera ilusa le salió totalmente mal. Cuando Satanás se rebela contra Dios y no puede vencer a Dios, recordábamos que entonces ese gran conflicto entre lo que es el bien y lo que es el mal se traslada de dominio. Entonces, una vez que Satanás es derrotado en el cielo, ahora esa gran batalla entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, ahora se va a convertir en una batalla universal, que es la que en ese momento está afectando a todo ser humano. Y esa batalla va a concluir hasta que Satanás sea destruido, sea apresado y lanzado al lago de fuego, donde será torturado por los siglos de los siglos jamás. Cuando vamos al libro de Génesis, en el capítulo 3, el libro de Génesis y el capítulo 3 es posterior a la caída de Satanás. Recuerden ustedes que en Génesis capítulo 3 es un relato de la caída del hombre por medio de la tentación de Satanás. Para que Satanás haya tentado a Adán y Eva, ya tenía que haber caído. Por tanto, el relato de Génesis capítulo 3 es posterior a la caída de el diablo. En Génesis capítulo 3 lo hemos simbolizado como una serpiente. De otra manera, si no hubiese sido así, de que la rebelión de Satanás es antes de la caída de Adán y Eva, no hubiese habido tentación en el huerto del Edén. El mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 5 versículo 12 nos dice que el primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Así, en castigo por el pecado, apareció la muerte en el mundo. Claro, Dios le dijo a Adán y Eva: pueden comer de todo fruto de cualquier árbol del huerto, menos del árbol del bien y del mal. Si ustedes comen del fruto de ese árbol, ustedes van a morir. Por eso es que la muerte entra a la humanidad. Y según el apóstol Pablo dice que como todos hemos pecado, entonces todos tenemos que morir. Dicho de otro modo, el pecado original es el que nos tiene a usted y a mí, hermano y hermana, en un problema enorme, porque desde Adán y desde su caída, todos los que nacieran después de él, hombres y mujeres, venían con una condición pecaminosa ya innata dentro de sí. El hombre está totalmente perdido, sin Dios y sin esperanza, desde el momento en que Adán y Eva pecan. Pero hay algo muy interesante, que es el eje central de lo que estamos hablando en esta noche. Y es que, hermano y hermana, desde el mismo libro de Génesis,
desde la misma caída del hombre, hay y existe la primera promesa de redención del hombre. Vean qué increíble. El hombre acaba de caer, el hombre acaba de pecar, y apenas el hombre peca, inmediatamente Dios devela un misterio, y es el misterio de la misma redención del hombre. Ahora, algunos pensarán que Satanás se revela y le salió chueco a Dios, y luego Satanás tienta al hombre y a la mujer que habían sido criatura de Dios y también le salen chueco a Dios. Hay gente que dice que a Dios todo le sale mal y que por tanto él tenía que venir a golpe de tambor resolviendo todas esas problemáticas que Satanás le venía originando con su rebelión y con la tentación al ser humano. Sin embargo, es muy importante que nos quede claros a usted y a mí que en su omnisciencia Dios sabía todo esto que iba a suceder. Sabía de la rebelión de Satanás, sabía de la rebelión del hombre y la mujer y de la condición pecaminosa de todos los seres humanos a partir de esta pareja. Dios, que todo lo sabe, anticipa y de antemano establece que como eso va a suceder, entonces Él va a gestar un plan estratégico para contrarrestar toda esta situación. Y cuando vamos a Génesis capítulo 3, versículo 15, encontramos la primera promesa de redención. Cristo Jesús es mencionado desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Ese versículo es el eje central de toda la Biblia. Génesis capítulo 3, versículo 15 es el versículo más importante que encontramos en la Biblia, y en torno a él Dios nos manifiesta, nos promete, nos profetiza el plan de redención que Jesucristo iba a realizar para el perdón de sus pecados y de mis pecados. Estamos demostrando en esta noche que Cristo aparece en el Antiguo Testamento prometido para redimir los pecados de la humanidad. Dice el pasaje de Génesis 3:15: habrá siempre enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la de ella. El descendiente de la mujer te aplastará la cabeza, mientras tú solamente le morderás el talón. Por eso es que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento encontramos ese despliegue entre la lucha de las dos simientes. Usted encontrará de tapa a tapa en la Biblia relatos que nos refutan precisamente y refrendan este concepto de la lucha entre el bien y el mal, entre las dos semillas o las dos simientes. Recuerde que la semilla de la serpiente es Satanás y la semilla de la mujer es Cristo en su iglesia. Es increíble cuando el mismo Señor profetiza que la serpiente podrá alcanzar únicamente a la simiente de la mujer en el talón. La serpiente que se arrastra no tiene más alcance que herir en el talón. Sin embargo, la simiente de la mujer le herirá en la cabeza. Dios está develando el plan de redención para la humanidad y la derrota final de Satanás. Génesis capítulo 3, versículo 15. Dios le está vaticinando a Satanás que un día no muy lejano será totalmente derrotado. Sin embargo, en ese proceso de redención, Cristo será herido, Cristo será muerto, pero Cristo va a resucitar. Habrá un precio altísimo que pagar. Sin embargo, Dios le anticipa a Satanás su derrota segura, su derrota final. Génesis capítulo 3, versículo 5 ha sido llamado por los teólogos como el protoevangelio. Protoevangelio quiere decir primer evangelio. O sea, porque esas palabras que Dios esgrime o que Dios devela en Génesis capítulo 3, versículo 15, contienen todo el plan de salvación. Dios informa en ese versículo que tiene control de todas las cosas y que aunque el hombre haya caído, le va a dar una oportunidad para que sea redimido. Si no es por iniciativa de Dios, definitivamente, hermano y hermana, no hay nada que hacer. El hombre y la mujer pecan, son destituidos de la gloria de Dios, son muertos, así como toda la descendencia, porque eso es lo que produce el pecado original,
Y por eso es que entonces Dios tiene que tomar la iniciativa y resolverle al hombre el problema más grande que ha tenido en toda su existencia, y es cómo poder reconciliarse con Dios, porque esa comunicación directa que había fue rota en el huerto del Edén. Todo lo demás que aparece en la Biblia fluirá a partir de Génesis capítulo 3, versículo 15, a partir de ese plan de redención. Por eso es que sostenemos que Génesis capítulo 3, versículo 15 es el resumen de toda la Biblia. Es increíble ver a Cristo en ese versículo cómo está aplastando la fea cabeza de la serpiente, aunque en ese proceso su talón sería golpeado en la cruz. Ese versículo predice, hermano y hermana, de antemano que Jesús ganaría la victoria sobre Satanás, aunque al mismo tiempo sería herido. Es muy triste y muy lamentable cuando hablamos de la simiente, cuando hablamos de la semilla, encontrar cuál es esa semilla que Satanás siembra en la vida del ser humano. Cuando vamos a Génesis capítulo 3, versículo 1, encontramos una pregunta que Satanás le hace al hombre y a la mujer. ¿De veras que Dios les dijo? Cuando Dios les dice que no coman del fruto de ese árbol, entonces Satanás viene donde el hombre y la mujer a despertar una sospecha. ¿De verdad que Dios les dijo? Y luego trae una negación. Cuando seguimos leyendo el versículo 3 y 4, cuando Satanás les dice, eso no es verdad, eso es mentira, ustedes no van a morir. ¿Qué es lo que hace Satanás? A través de esa negación contradice la veracidad del Creador. Y vamos al versículo 5, cuando encontramos entonces el tercer método que Satanás utiliza para sembrar esa mala semilla en el hombre, y es acusar a Dios de estorbar al hombre. Cuando Satanás le dice a Adán y Eva, Dios sabe que lo que él dice es mentira, porque cuando ustedes coman del fruto de ese árbol no van a morir. Entonces lo que Satanás primero hace es una pregunta para despertar sospecha, luego hace una negación y termina haciendo una acusación a Dios de estorbar al hombre. Y eso que Satanás siembra en el hombre y en la mujer genera una cosecha, y esa cosecha es producto de esa mala siembra. Cuando vamos al versículo 6 del capítulo 3 de Génesis, nos dice, la mujer se fijó en que el fruto del árbol sí se podía comer. Es muy lamentable. Satanás siembra esa semilla. Satanás no te puede obligar. Satanás nunca será acusado de obligarte a hacer absolutamente nada. Él no te va a poner un revólver en la mano para que mates a otra persona. Satanás lo único que hace es pintarte la tentación de tal manera de que en tu debilidad te vengas totalmente y caigas. La mujer se fija en el fruto que se podía comer y que solo de verlo, dice Génesis 3:6, se antojaba y daban ganas de alcanzar sabiduría. La mujer queda convencida, toma el fruto y se lo come. Después, para terminarla de hacer, le da entonces un poco a su esposo que estaba con ella, y dice la palabra del Señor que Adán también come. Entonces Satanás siembra la semilla, y esa semilla cosecha una mala siembra a partir de la caída del hombre y la mujer en la tentación que Satanás trajo sobre ellos. La primera tentación, la semilla de la serpiente, entonces es interesante porque aduce conocer la voluntad de Dios. Sin embargo, lo que Satanás hace es distorsionar con un mensaje engañoso a hacer lo contrario del mandamiento divino. Ese es el problema de la semilla de la serpiente. Por eso es que tenemos que diferenciar la semilla de la serpiente y la semilla de la mujer. La semilla de la serpiente lo que va a hacer es distorsionar mediante un mensaje engañoso e incitar al hombre y a la mujer a hacer lo contrario a lo que Dios espera de ellos. Eso está sucediendo hoy en día. Satanás le pinta al hombre y la mujer
muchísimos placeres, a través de infinidad de tentaciones, para que a través de ese mensaje engañoso el hombre haga lo contrario a la voluntad de Dios. Y es aquí donde la serpiente, que es Satanás, cuestiona a Dios y le miente al hombre. Por eso es que Satanás es el padre de la mentira. Satanás siempre está pintándole al hombre y a la mujer totalmente mentiras, que un día no muy lejano van a salir todas a la luz, y el hombre tendrá que reconocer que fue engañado, pero no podrá aducir inocencia, porque Satanás lo más que hizo fue tentarlo. El hombre es el que al final de los finales, en su libre albedrío, toma la decisión que considera pertinente, y si es caer en las garras del enemigo, pues es su elección, y por eso tendrá que dar cuentas a Dios. Por eso es que es increíble cuando Satanás le dice al hombre y a la mujer: no morirán, no van a morir. Está totalmente sembrando una mala semilla, y el hombre lastimosamente cae en las garras del engañador. Por eso es que hay un dicho muy antiguo que dice que lo que se siembra mal, cosecha mal. Si siembras mal, vas a cosechar mal. Si siembras mentira, cosecharás mentira. Si siembras maldad, cosecharás maldad. Si siembras enemistad, cosecharás enemistad. Lo que mal se siembra, mal va a cosechar. Job, en el capítulo 4, versículo 8, nos dice: ponte a pensar, ¿viste alguna vez a una persona genuinamente buena e inocente que haya sido castigada? La experiencia enseña que los que siembran y cultivan maldad cosecharán lo mismo. Hermano y hermana, Job capítulo 4, versículo 8. Una persona piadosa, una persona buena e inocente, nunca será castigada por Dios. Por eso es que Job es claro cuando dice: los que siembran y cultivan maldad van a cosechar lo mismo. Las personas no pueden andar en la calle haciendo daño, pretendiendo que algo bueno van a sacar de todo ese daño que ocasionan. La persona que hace daño cosechará daño. La persona que anda incitando a otros a la maldad, tarde o temprano también va a cosechar maldad. Si siembras bien, cosechas bien. Si siembras mal, vas a cosechar mal. Es un axioma, es una ley universal, es una ley divina que el hombre no puede torcer, que el hombre no puede cambiar. Usted sabe, hermano y hermana, que todos, absolutamente todos, hemos nacido con la herencia de la semilla del pecado. A partir de la caída de Adán y Eva, todos hemos nacido con esa heredad. El apóstol Pablo es claro cuando en Romanos capítulo 7, versículo 18 al 20 nos dice: yo sé que en mi vieja naturaleza no hay nada bueno, pues aunque quiero hacer lo bueno, dice Pablo, no puedo. Cuando quiero hacer el bien, no lo hago. Cuando trato de no hacer lo malo, lo hago de todos modos. Entonces, si hago lo que no quiero hacer, está claro cuál es mi problema. El problema es el pecado que vive en mí. Usted tal vez se levanta a la mañana y dice: hoy no voy a pecar, hoy no voy a mentir, hoy me voy a portar bien, hoy voy a ser el mejor vecino. Pero tarde o temprano, si usted confía en lo que usted personalmente puede hacer, hermano y hermana, antes de que usted termine de decir esto, ya habrá infringido la ley de Dios. Porque las tentaciones no pueden vencerse con nuestras propias fuerzas. Por eso era que Pablo decía: yo quisiera hacer lo bueno. Sí, una cosa es lo que usted quiere hacer, pero otra cosa es lo que su humanidad le lleva a hacer. Usted y yo estamos en ese mundo todavía, luchando contra Satanás, luchando contra el mundo y luchando contra nuestra propia carnalidad. Eso es algo que vamos a tener que llevar a cuestas hasta que el Señor nos lleve a su santa gloria. Mientras tanto, estamos en una lucha constante entre el bien y el mal, luchando todos los días contra la semilla del pecado, producto de la caída del hombre. Y eso es algo que no podemos quitarnos de encima. Por más que yo quiera
dice Pablo, termino haciendo lo contrario. Por eso es que es muy hermoso, porque también el apóstol Pablo nos dice que cuando el hombre y la mujer vienen a Cristo, algo sucede, algo pasa, algo cambia, algo es transformado, porque no es lo mismo tener a Cristo y no es lo mismo no tener a Cristo. No es lo mismo tener el Espíritu Santo morando en nuestros corazones, a como no es lo mismo aquellas personas que no tienen al Espíritu Santo guiando sus vidas. El apóstol Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, ahora, está hablando en presente. Una cosa fue tu pasado, una cosa fue lo que hiciste antes, es una cosa totalmente contraria lo que ha sido de tu vida de aquí para atrás antes de venir a Jesús. Cuando vienes a Cristo, estás siendo totalmente otra persona. Por eso es que Pablo dice ahora, habla en presente, no habla de tu pasado. Tu pasado, cuando vienes a Cristo, queda atrás. Por más que Satanás quiera recordártelo, por más que Satanás quiera restregártelo, por más que Satanás quiera barrer el piso con lo que fue tu pasado, eres una nueva persona a partir del momento en que vienes a Jesús. Cuando Satanás venga y hable a tu oído recordándote lo vil que fuiste antes, la terrible persona que fuiste hace muchos años, cuando Satanás quiere recordarte eso en tu corazón, recuérdale a Satanás cuál va a ser su futuro próximo cuando esté ardiendo en el lago de fuego y no sea destruido, sino que sea torturado por los siglos de los siglos. Si él te recuerda el pasado, recuérdale a él cuál va a ser su futuro. El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios, capítulo 5, ahora que estamos unidos a Cristo, volvemos a hablar del concepto de separación. Una cosa es aquellas personas que están unidas a Cristo y otra muy diferente, aquellas personas que están separadas de Cristo. En Juan capítulo 15, cuando Jesús habla de la vid y los pámpanos, Jesús decía, yo soy la vid, yo soy la mata, ustedes son los pámpanos, ustedes son los frutos, lejos de mí ustedes no pueden hacer nada. El hombre y la mujer tienen que entender que sin Cristo está totalmente perdido. Por eso es que la única manera es estar unidos a Él. Pablo lo dice, ahora que estamos unidos, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir. Dios no se acuerda de tu pasado. Dice la palabra del Señor que Él ha tomado tus pecados y los ha lanzado al fondo del mar. Ya Él no se acuerda de lo que fuiste antes. Eres una nueva persona. Deja de estarte martirizando con lo que fuiste en el pasado. Deja de estarte dando látigos sobre tu espalda, porque eso es lo que el enemigo hace contigo todos los días. Usted borre todo ese cassette anterior, porque si Dios lo ha borrado, entonces también tienes que hacerlo. Dice que Él nos ha hecho comenzar una vida nueva. Y todo eso, dice Pablo, viene de Dios. Antes, vean qué importante lo que el pasaje dice. Habla de antigua manera de vivir. Antes éramos sus enemigos. El hombre y la mujer que no tiene a Cristo en su corazón es enemigo y enemiga de Dios. Dios solo tiene hijos e hijas. Todos los hombres y las mujeres han sido creados por Dios, son criaturas de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Aquellos que no quieran aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador, se convierte en enemigo de Dios. Y dice Pablo que antes lo éramos, pero por medio de Cristo ahora somos sus amigos. ¿Y para qué somos sus amigos? Para que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia, que por medio de Cristo Dios perdona los pecados y hace las paces con todos los hombres. Eso es lo que usted y yo, ahora que somos amigos de Jesús, tenemos que irle a anunciar al mundo, de que a través de Cristo, por medio de Cristo, de ese sacrificio único y perfecto, es que Dios está dispuesto a perdonarnos a usted y a mí y a hacer las paces con todos. ¿Y cuándo inventó Dios esto? Vean que lo había inventado desde antes de la fundación del mundo. Sin embargo, lo revela en Génesis capítulo 3, versículo 15. Por eso es que cuando usted y yo le creemos a Dios,
recibimos entonces la buena simiente. Aquella simiente del pecado que teníamos antes de venir a Cristo desaparece, y la maldición para usted y para mí es rota. Eso lo produce precisamente la obra redentora de Cristo. Gálatas capítulo 3 versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, tomando sobre sí mismo la maldición por amor a nosotros, porque dicen las Escrituras, y vuelve a hacer referencia al Antiguo Testamento, que es maldito el que sea colgado en un madero. Juan 8:36. Si el Hijo no libera, entonces, hermano y hermana, usted y yo seremos libertados. Por eso es que la maldición de la simiente, de la semilla que usted y yo traíamos en esa naturaleza desde que nacemos, es cancelada por la buena semilla de Cristo. Antes estábamos muertos, ahora estábamos vivos. ¿Y cómo es que eso sucede? De eso vamos a hablar en nuestro próximo segmento, después de esa muy breve pausa. Esta señal es de Pino Nuevo Radio. Estás en tu programa En Paz Me Acostaré, porque una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Sigue en sintonía de tu programa En Paz Me Acostaré. Para los hermanos que se están incorporando a esta transmisión en vivo, agradecemos la preferencia de cada uno de ustedes. Agradecemos a todos los hermanos que nos están reportando su sintonía. Damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de traer ese mensaje a cada uno de ustedes en esta noche, por el privilegio que nos da de servirle. Gracias, hermanos, por apoyar nuestro ministerio. Esperamos edificarles a través de la palabra. En esta noche les saluda su hermano en Cristo y estamos desarrollando un tema que hemos titulado Cristo en el Antiguo Testamento, hablando precisamente de la simiente de la serpiente y de la simiente de la semilla. Cristo aparece en el plan de redención elaborado por Dios desde Génesis capítulo 3 versículo 15. Es muy hermoso que Dios tuviera en cuenta todos los acontecimientos que iban a suceder y cómo iban a ser resueltos por iniciativa propia. El apóstol Pablo nos dice en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, versículo 13 al 15, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa. Hermano y hermana, usted y yo no podíamos hacer absolutamente nada. Pero Dios, dice Pablo, nos vivificó con Cristo y nos perdonó los pecados. Él eliminó la prueba acusatoria que había en contra de ustedes. Recuerden que Romanos capítulo 3 versículo 23 dice que por cuanto todos hemos pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que Pablo dice aquí en Colosenses también que el Señor elimina esa prueba acusatoria que había en contra de nosotros. Y queda anulada cuando la clavó en la cruz. Su acusación, su perdición, esa sentencia que había sobre usted y sobre mí, dice Pablo en Colosenses que Cristo la clava en la cruz y ahí es donde ella queda totalmente anulada. Así despojó a los seres espirituales que tenían poder y autoridad. Es ahí donde la semilla de la serpiente es totalmente cancelada. Génesis capítulo 3 versículo 15 se cumple precisamente cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, cuando su sentencia, hermano y hermana, mi sentencia, queda totalmente colgando en el madero. Es increíble cómo opera Dios. Es tan hermoso y tan maravilloso cómo poder entender la manera en que Dios opera, cómo su gracia, cómo su misericordia
operando por iniciativa propia a favor del hombre. Usted sabe que el pecado que mora en la carne está en contra del Espíritu del Señor que mora en nuestro corazón. De ahí la batalla entre el bien y el mal. Hay una lucha. Desde el momento que usted viene a Cristo, hay una lucha entre el bien y el mal. Antes de Cristo, usted no está luchando contra nada, porque en primer lugar, usted está condenado. Usted está simplemente a merced de lo que Satanás quiere hacer con su vida. Pero cuando usted y yo venimos a Cristo, las cosas cambian y lo que se va a generar es una lucha, una batalla, una guerra entre la simiente de la serpiente y la simiente incorruptible de Dios. Por eso es que usted, hermano y hermana, y yo tenemos que entender que dentro de nosotros hay dos naturalezas que combaten mañana, tarde y noche. Antes de Cristo no había combate alguno, pero a partir de que venimos a Cristo, definitivamente se va a desarrollar una lucha por el alma de cada uno de nosotros. Por eso es que aquellos que no han recibido esa buena semilla continúan esclavizados. Por eso Jesús mismo decía, aquellas personas que no quieren recibir el mensaje de salvación ya estaban condenadas de antemano, ya traían su naturaleza pecaminosa. Todos estábamos condenados. Lo que cambia esa condenación a salvación es precisamente la obra redentora de Jesús. Si el hombre acepta ese regalo, el hombre sale de esa condenación. Si el hombre no lo acepta, pues no ha cambiado nada, sigue lo mismo, y el hombre es un condenado desde el mismo día en que nació. El apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 6, versículo 16, ustedes saben muy bien que si se entregan como esclavos a un amo para obedecerlo, entonces son esclavos de ese amo a quien obedecen. Uno puede ser esclavo del pecado, dice Pablo, lo cual lo lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios y recibir su perdón. Ese pasaje de Romanos 6:16 es muy importante que le quede claro a usted y me quede claro a mí. Pablo utiliza la analogía del siervo y el amo para representar, ilustrar o simbolizar realmente la relación que existe entre el hombre pecador y Satanás. Dice el apóstol Pablo, ustedes saben que si se entregan como esclavos a un amo para obedecerlo, ustedes son esclavos de ese amo. Claro, si el hombre y la mujer que están en pecados deciden hacerse esclavos de Satanás y llamarlo su amo, definitivamente son esclavos de ese amo, porque el hombre y la mujer lo han decidido así. Es que Satanás, hermano y hermana, no obliga a nadie, y aquí yo voy a jugar de abogado del diablo, porque Satanás no obliga a nadie a que lo obedezca a él, a que lo siga a él. Él no le pone una pistola al ser humano para que cometa todas las atrocidades y maldades que existen en este mundo. Satanás simplemente se la pinta de colores. Pero es el hombre el que toma la decisión de esclavizarse a un vicio, esclavizarse a un placer, esclavizarse a un pecado X. Entonces decide que Satanás sea su amo y él convertirse en su esclavo. Eso es lo que Pablo nos está diciendo en Romanos capítulo 6, versículo 16. Y eso es tan claro como el café que nos tomamos a la mañana. Aquí nadie está engañando a nadie. El hombre y la mujer deciden en su propio albedrío volverse esclavos de Satanás. Uno, dice Pablo, puede ser esclavo del pecado, lo cual lo lleva a la muerte. Sí, uno puede ser. No dice que tiene que ser, no dice que va a ser. Uno puede ser. Pero Pablo nos da otra salvedad, otra solución. O puede decidir, porque hermano y hermana, usted es el que decide. Usted no puede decidir por sus hijos, usted no puede decidir por su esposa, usted no puede decidir por sus compañeros de trabajo, usted no puede decidir por mí, y yo mucho menos decidir por usted. Es el hombre el que decide. Entonces Pablo dice, usted puede decidir obedecer a Dios y recibir su perdón, pero es usted. Si usted quiere hacerlo,
perfecto. Si usted no quiere hacerlo, también perfecto. Porque Dios seguirá sentado en el trono, Dios seguirá llevando adelante el plan, Dios seguirá llamando y recibiendo a todos aquellos que quieran venir con corazón sincero a buscarlo, y no serán rechazados por Él. Pero aquellos hombres y mujeres que continúan rechazándole, definitivamente ya están perdidos, ya no hay nada que hacer, porque son ellos los que lo han decidido personalmente. Por eso vemos la personificación de la serpiente en Génesis capítulo 3. La serpiente representa el pecado, representa la rebelión. Dice que era el animal más astuto de todos los que habían. Y vean lo que el apóstol Pablo nos dice en la segunda carta a los Corintios capítulo 11 versículo 3. Está el apóstol Pablo en este versículo con un temor. Tiene miedo, está horrorizado. Tengo miedo de que les pase lo mismo a Eva, que fue engañada por la astuta serpiente. Hermano y hermana, eso que estamos hablando en esta noche es muy serio, porque abundan muchos cristianos y muchas cristianas jugando de que todos lo saben, jugando de que son súper fuertes, jugando de que a ellos nada les va a pasar, jugando de que por sus propias fuerzas pueden combatir al enemigo. Pero el apóstol Pablo tiene un miedo enorme que lo transmite a los hijos e hijas de Dios cuando les dice: yo tengo miedo que a ustedes, y les está hablando a los hijos de Dios, les pase lo mismo que a Eva, que fue engañada por la astuta serpiente. Porque también ustedes, dice Pablo, pueden ser engañados y dejar de pensar con sinceridad y pureza acerca de Cristo. Pablo tiene miedo, y yo también en esta noche tengo mucho miedo de que Satanás en ese momento ande engañando. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 24. Esos falsos maestros que son parte de esos principios de dolores, esos que están saliendo todos los días, dice, el mismo Jesús decía que incluso tratarán de engañar a los escogidos de Dios. Y es aquí donde en esta noche es un buen momento para que usted y yo reflexionemos y tengamos muchísimo cuidado de que vayamos a recibir ese engaño de Satanás y que caigamos en sus astutas garras. Vemos una serie de maldiciones que se dan en Génesis capítulo 3. Primero, la maldición a la serpiente. Cuando Dios le dice, entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente: por haber hecho eso te maldeciré, serás la más desdichada de todos los animales, incluyendo los domésticos y las salvajes. A partir de ese momento andarás arrastrándote sobre tu vientre y comerás polvo durante toda tu vida. Satanás, hermano y hermana, no le queda otra que arrastrarse en el suelo como cualquier reptil en lugar de caminar con piernas. Cuando le dice comerás polvo, quiere decir que siempre estarán derrotados. El profeta Miqueas en el capítulo 7 versículo 17 nos habla acerca de las serpientes. Es muy interesante ese pasaje porque Miqueas dice: como serpientes que salen de sus guaridas, saldrán arrastrándose para encontrarse con el Señor nuestro Dios. Sentirán mucho temor de Él y temblarán de terror ante su presencia. Vean qué increíble lo que nos dice Miqueas capítulo 7 respecto a la maldición de la serpiente. Desde el momento en que Satanás entra a la serpiente y esa tienta al hombre, la serpiente será maldita toda su existencia, absolutamente. Por eso es que usted y yo tenemos que creer que la victoria sobre Satanás está totalmente asegurada. Romanos 16:20 dice: muy pronto Dios, que trae la paz, aplastará a Satanás y lo pondrá a los pies de ustedes. Satanás creyó en su propio pensamiento que majestuoso y triunfante había vencido a Jesús en la cruz. El problema es que Satanás fracasó, y es en Jesús, hermano y hermana, en quien usted y yo compartimos la victoria sobre Satanás.
Jesús deja claramente establecido en Génesis capítulo 3, versículo 15, que ambas simientes, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, serían enemigas por siempre. Habrá siempre enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios son como el agua y el aceite. La naturaleza antigua y la nueva naturaleza siempre estarán en conflicto. Por eso es que la serpiente no podrá alcanzar un campo de acción más allá del talón. Siempre tendrá que arrastrarse. Ahora, es muy hermoso poder entender en esta noche también cómo Jesús cargó cada aspecto de la maldición que había sobre Adán y Eva en su totalidad, que al final de los finales la termina alcanzando a usted y me termina alcanzando a mí. Gálatas capítulo 3 versículo 13 dice: pero Cristo prefirió recibir por nosotros la maldición que cae sobre el que no obedece a la ley. Al Cristo, porque Cristo recibe esa maldición sobre él, hermano y hermana, usted y yo hoy podemos ser salvos. Ese pecado le trajo a Cristo mucho dolor, muchísimo dolor, claro que sí, a través de ese sufrimiento. Sin embargo, también trajo muchos hijos para la gloria. Ese gran precio que Cristo pagó por usted y por mí es lo que nos permite hoy que usted y yo seamos salvos. El pecado trajo conflicto y Jesús lo sufre. Ese gran conflicto por nuestra salvación. El conflicto trajo sudor, ese sudor de Jesús, esas grandes gotas de sangre que fueron derramadas en el huerto del Getsemaní, cuando estaba sufriendo esos momentos tan agónicos. Resumimos Génesis capítulo 3, versículo 15 en esta noche. Y pondré enemistad. ¿Qué está diciendo Dios? Pondrá hostilidad. La semilla de la serpiente y la semilla de la mujer nunca podrán ser amigos. No se puede negociar una amistad entre lo bueno y entre lo malo. O se es bueno o se es malo. Y entre ambos no puede haber relación alguna. Entre ti, que es Satanás, y entre la mujer, que es Eva, en ese momento. Sin embargo, espiritualmente hablando, la mujer son todos los hijos de Dios. Entre tu simiente, que son los seguidores de Satanás, y la simiente o semilla de ella, que son los descendientes de la mujer, por medio de Cristo, que es nuestro libertador. Y esta, hablando de la simiente, hablando de Cristo, te va a herir en la cabeza. Ese golpe mortal que será la victoria definitiva de Cristo sobre Satanás, la destrucción total y eterna del enemigo. Y usted, Satanás, le dice Dios en Génesis capítulo 3 versículo 15, le vas a herir en el talón. Dios profetiza desde Génesis capítulo 3 versículo 15 de la muerte de Jesús en la cruz, una herida muy grave. Sin embargo, no iba a ser permanente. ¿Por qué? Porque Dios levanta de los muertos. Esa herida en el talón no iba a ser perenne, no iba a ser total. Dios iba a levantar a Jesús de los muertos, quien es el que hoy, según Apocalipsis 1:18, tiene las llaves de la muerte y el lugar de los muertos, después de haber saqueado completamente el imperio y la potestad de Satanás. Hermano y hermana, Cristo en el Antiguo Testamento, Cristo prometido en el Antiguo Testamento como la redención para sus pecados y para los míos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Una vez más te damos en esta noche por tu palabra. Gracias porque nos has hablado. A través de las Escrituras, Señor, encontramos lo hermoso que tenías planificado para poder redimir al hombre. Por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios deseos y anhelos, nunca íbamos a poder hacer absolutamente nada. Estábamos totalmente perdidos, sin Dios y sin esperanza, sino por ese sacrificio tan hermoso en la cruz del Calvario, que ya lo habías dispuesto, es que tenemos redención
de nuestras faltas. Sin embargo, sabemos que todos los días estamos en una completa lucha entre el bien y el mal, entre esa naturaleza pecaminosa que todavía cargamos y la nueva naturaleza de Cristo. Sin embargo, la palabra del Señor dice que es mayor el que está dentro de nosotros que el que está allá afuera, y contigo tenemos la victoria asegurada. Gracias te damos por esta noche, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano y hermana, les invito para que continúe con nosotros en esta su emisora Vino Nuevo Radio. Quédese con nosotros en disfrutando de la parrilla de programación de su emisora Vino Nuevo, su emisora cristiana online. El próximo domingo, 8 de la noche, tenemos un compromiso con cada uno de ustedes y estaremos hablando acerca de un misterio revelado, de los 11 misterios que estamos desarrollando los domingos respecto a los acontecimientos de los últimos tiempos. Hay un misterio revelado y tiene que ver con la marca de la bestia. ¿Qué es la marca de la bestia? Apocalipsis capítulo 13 habla que los seguidores de Satanás, del anticristo y el falso profeta tienen un sello distintivo. ¿De qué estaba hablando Juan? ¿Qué tiene que ver esa marca? ¿Cómo es que funciona la marca de la bestia, de aquellos adeptos que son hijos e hijas de Satanás, que le dan esa adhesión a él? De eso hablaremos el próximo domingo, si el Señor lo permite, al ser las 8 de la noche. Por mi parte, yo le bendigo. Le deseo un feliz fin de semana en el Señor. Cuide su familia. Lo bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Buenas noches. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré.